la Constitución. El día de hoy, pues vamos a ver los principios procesales en materia procesal civil. Esta enumeración no es cerrada, como bien lo dice Mario Gordillo, toda vez de que pueden existir otros principios. Debemos de recordar que los principios no necesariamente deben de estar contemplados en una norma jurídica para su observación. Y entonces, pues, damos inicio con el principio dispositivo. Por este principio dispositivo, pues, va a corresponder a las partes, es decir, a los sujetos procesales, la iniciativa del proceso. Ejemplo, si alguien me debe a mí X cantidad de dinero por haberme ocasionado unos daños, pues ya habíamos indicado, el derecho objetivo establece esos deberes, esos derechos, esas obligaciones. Sin embargo, va a ser mi derecho subjetivo de poder accionar, ¿no? Para poder reclamar esa satisfacción de esa pretensión, ¿verdad? De tal cuenta que por el principio dispositivo tengo que indicar al juez cuáles son esos hechos sobre los cuales yo voy a basar la demanda. ¿Cuál va a ser ese fundamento de derecho donde yo me apoyo para reclamar el mismo? Y el juez, con base a esos elementos, con base a todas las pruebas que se le presentan, pues al final va a emitir una sentencia. Este principio se materializa y ya vayan apuntando, si quieren, principio de dispositivo en el artículo 28. Perdón. Es el artículo 26 de su Código Procesal Penal, ¿verdad? El juez deberá dictar su fallo congruente con la demanda y no podrá resolver de oficio sobre excepciones que puedan ser propuestas por las partes. Entonces, la norma acá nos dice que el juez únicamente va a poder resolver conforme lo que fue pedido o conforme lo que fue negado. Y el juez no va a tomar ninguna parcialidad hacia ninguno de los sujetos procesales, únicamente observando la Constitución Política de la República y demás leyes, ¿verdad? Así también, este principio está recogido en el artículo 40 y en el artículo 51. Van apuntando artículo 26, artículo 51. ¿Alguien me puede leer el artículo 51, por favor? Con gusto, licenciado. Pretensión procesal. La persona que pretenda hacer efectivo un derecho o que se declare que se le asiste, puede pedirlo ante los jueces en la forma prescrita en este código. Para interponer una demanda, contrademanda, es necesario tener intereses en la misma. Muchas gracias, muy bien. Y el artículo 126 de su código, perdón, de tal suerte que, por ejemplo, el artículo que leímos, el artículo 51, establece que la persona que va a pretender ese derecho, pues va o pida que le asista a que se le declare, lo va a pedir ante los tribunales de justicia en la forma prescrita por este código. ¿Y cuál es la forma prescrita? Vimos en la clase anterior que hay distintas clases de procesos. En primer lugar están procesos cautelares, que sirven, que son aquellos procesos para asegurar las resultas de un proceso. Están los procesos de conocimiento, donde tenemos al juicio ordinario, juicio oral y juicio sumario. Tenemos aquellos procesos de ejecución, tenemos los procesos voluntarios. Entonces, lo que nos establece la norma básicamente es decir, mire, si usted va a querer pedir su derecho, usted tiene que pedirlo conforme al procedimiento procesal establecido en la ley. Si yo voy a pedir la desocupación de un bien inmueble, pues la vía idónea es el juicio sumario, debiendo cumplir con los
requisitos también contemplados en los artículos 61, 106 y 107 del Código Procesal Civil y Mercantil. Ojo, ahora la excepción a este principio, aunque no es tanto como una excepción, sino que es una derivación cuando ya se puso en movimiento al órgano jurisdiccional, pues el artículo 64, apunten, 64, 196 y 598 el Código Procesal Civil y Mercantil, bueno, se establecen esas excepciones. Y por favor, el más importante, ¿alguien me puede leer el artículo 64, por favor? El Código Procesal Civil y Mercantil. Edgar, léamelo, por favor. Carácter de los plazos y términos. Los plazos y términos señalados en este código a las partes para realizar los actos procesales son perentorios e improrrogables, salvo disposición legal en contrario. Vencido un plazo o término procesal, se dictará la resolución que corresponda al estado del juicio sin necesidad de gestión alguna. Entonces, en esos artículos, el 64, el 196 y 598, podemos ver esta excepción. ¿Qué significa este artículo, licenciado? Bueno, en un juicio, la persona contestó la demanda en juicio ordinario, la persona contestó la demanda en sentido negativo e interpuso excepciones perentorias. ¿Cuál es la fase que sigue después de que la persona contestó la demanda en sentido negativo? Asumiendo que ustedes ya vieron el juicio ordinario. El diligenciamiento de los medios de prueba. Así es, Edgar José. Ejemplo. Si el juez en su resolución omitió resolver la apertura a prueba, pero la demanda ya fue contestada en sentido negativo y se interpusieron excepciones perentorias si fuera el caso, pues el juez tiene la obligación de dictar sin que se lo pidan las partes esa apertura a prueba. ¿Por qué? Porque el proceso va siempre hacia adelante y no se pueden retrotraer a etapas ya precluidas. Y por eso es de que los jueces deben de estar siempre atentos a cada etapa procesal. Vámonos al artículo 196 de su Código Procesal Civil y Mercantil, donde establece: concluido el término de prueba, el secretario lo hará constar, ojo, sin necesidad de providencia, agregará los autos a las pruebas rendidas y dará cuenta al juez. Y oigan lo que regula el segundo párrafo. El juez de oficio señalará día y hora para la vista. ¿Sí? Está dentro del término señalado en la ley constitutiva del organismo judicial, oportunidad en que podrán alegar las partes. Entonces, conclusión con este principio. La iniciación del proceso, la contestación de la demanda y otras cuestiones corresponden única y exclusivamente a las partes, salvo las excepciones que establecimos cuando ya se ha vencido una etapa procesal. El juez debe dictar la resolución que en derecho corresponde atendiendo al estado del proceso. ¿Nos quedó claro? Visto. Principio de concentración. Este principio, pues, establece que el mayor número de etapas procesales se deben de realizar en el menor número de audiencias. Esto por la naturaleza del proceso. Y aquí nos referimos única y exclusivamente al juicio oral. El juicio ordinario tiene sus etapas, ¿verdad? Interponemos la demanda, el juez la admite para su trámite mediante un decreto, notifica la resolución, emplaza a los sujetos por el término de 9 días, término por el cual dentro del 6º día pueden interponer
u oponer las excepciones previas que consideren, y dentro de los 9 días también pueden contestar la demanda en sentido negativo e interponer excepciones perentorias. Luego de haber tenido por contestar la demanda, pues se abre a prueba, se le notifica también esa resolución a los sujetos procesales, y el periodo de prueba en un juicio ordinario es 30 días, los cuales son 30 días hábiles, ¿sí? Por último, después concluido el periodo probatorio, pues como ya vimos, el secretario tiene que dar en un juicio ordinario rendición de las pruebas que se diligenciaron en ese juicio ordinario, y el juez de oficio señalará día y hora para la vista, que son 15 días. También el juez, si así lo considera, puede decretar diligencias para mejor fallar o auto para mejor fallar, que es de 15 días, y dicta la sentencia dentro del término de 15 días. Ahora, en el juicio oral no se da de esa forma, toda vez de que de conformidad con el artículo, y ahí es donde, por favor, consignan principio de concentración procesal. En el artículo 206 establece, alguien que me lo lea, por favor, el primer y segundo párrafo. Artículo 206. Pruebas. Las partes están obligadas a concurrir a la primera audiencia con sus respectivos medios de prueba. Si en esta audiencia no fuere posible rendir todas las pruebas, se señalará una nueva audiencia dentro de un término que no debe exceder de 15 días. Extraordinariamente y siempre que por circunstancias ajenas al tribunal o a las partes no hubiera sido posible aportar todas las pruebas, el juez podrá señalar una tercera audiencia exclusivamente para ese objeto. Esta audiencia se practicará dentro del término de 10 días. Muy bien. Entonces, ¿cómo debemos de interpretar este artículo? Pues, en un juicio oral usted va a interponer su demanda conforme el artículo 202 del Código Procesal Civil y Mercantil establece que si la demanda se ajusta a las prescripciones legales, pues el juez señalará día y hora para que las partes comparezcan a juicio oral, previniéndoles presentar sus pruebas en la audiencia, bajo el apercibimiento de continuar el juicio en rebeldía de la que no compareciere. Entonces, el artículo 206 nos dice que las partes están obligadas a concurrir con sus respectivos medios de prueba. Es decir, en esa primera audiencia se puede contestar la demanda en sentido negativo, o previamente se pueden oponer excepciones previas, y el juez puede resolver las excepciones previas en esa misma audiencia, ¿sí? Salvo el derecho que tienen las partes de acogerse a un plazo para contestar dichas excepciones. Entonces, sustanciadas las excepciones previas, pues si el demandado así lo considera, pues puede contestar la demanda en sentido negativo, y en esa misma primera audiencia, pues se van a recibir las pruebas. Y el segundo párrafo nos dice, si en esta audiencia no fuere posible rendir todas las pruebas, se señalará nueva audiencia dentro de un término que no debe exceder de 15 días, ¿sí? Entonces, el objeto principal de un juicio oral es que básicamente se dilucide la etapa de excepciones previas, contestación de la demanda y rendición de pruebas, para que ya el expediente quede en estado de resolver. Dado de que la naturaleza del proceso del juicio oral es que debe realizarse de forma rápida. Por eso es de que ahí es donde se materializa ese principio de concentración. ¿Está claro? ¿Dónde anotamos eso? Perdón, en el segundo párrafo. Artículo 202 está ahí en el documento, al 206, pero en el 206 es donde nosotros ya podemos interpretar la norma de que, contrario a los otros procesos, en el juicio oral, en la primera audiencia, pues se van agotando la mayoría de etapas procesales hasta que se finalice con la prueba. Esto se materializa o
Un ejemplo claro es en esos juicios orales, en donde pues la conciliación, la diligenciación de los medios de prueba, pues se realiza casi que todo en esa primera audiencia de juicio oral, ya quedando para finalizar, dictar la sentencia que en derecho corresponda, o en su caso, si el juez decide también decretar diligencias o auto para mejor fallar. Principio de celeridad procesal. Esto pues es algo utópico, pues por parte de este principio se pretende que los procesos sean rápidos, que el derecho controvertido o el derecho preconstituido, dependiendo de qué clase de juicios sea, pues el mismo se dilucide en el menor tiempo posible. Pero ustedes se van a dar cuenta, o muchos de ustedes que ya tienen práctica procesal, pues vemos que sobre todo los juicios de carácter civil, su demora, un juicio, vuelvo a repetir, un juicio sumario a veces se tardan 2, 3 años. De hecho, inclusive, fíjense, este principio de celeridad procesal se materializa en el artículo 64, donde el juez tiene que, como ya lo vimos también, dictar la resolución que en derecho corresponda al estado del proceso que se encuentre. Y, por ejemplo, nos vamos al artículo 331 del Código Procesal Civil y Mercantil. En este caso, el ejemplo pues nos establece, el artículo nos establece, si el ejecutado se opusiere a un juicio ejecutivo, deberá razonar su oposición y, si fuere necesario, ofrecer la prueba pertinente. Sin esos requisitos, el juez no le dará trámite a la oposición, y si el demandado tuviera excepciones que oponer, deberá deducirlas todas en el escrito de oposición. Y aquí en el penúltimo párrafo nos dice que el juez oirá por 2 días al ejecutante y, con su contestación o sin ella, mandará a recibir las pruebas por el término de 10 días. Si lo pidiera alguna de las partes, el juez lo estimará necesario, y en ningún caso se otorgará término extraordinario de prueba. Aquí nos establece básicamente lo que es el trámite del juicio ejecutivo, en donde vemos que sus plazos son cortos comparados con un juicio ordinario, comparados con un juicio sumario. Y esto es porque en los juicios ejecutivos, como vamos a ver, ya hay obligaciones preconstituidas, o ya hay obligaciones que ya no necesitan declararse, sino que solamente se tienen que hacer efectivas. Pero, por ejemplo, nos vamos al artículo que es más claro, el artículo, veamos, y es que les quiero dar un ejemplo. El artículo 240, ¿alguien me puede leer el primer párrafo, por favor? Estamos en el principio de celeridad procesal. Artículo 240. Sí, por favor. Apercibimiento. Si con los documentos acompañados por el actor a su demanda se comprobare la relación jurídica afirmada por este, el juez, al emplazar al demandado, deberá apercibirlo de que, si no se opone dentro del término de 3 días de que dispone para contestar la demanda, se ordenará la desocupación. Se ordenará la desocupación sin más trámite. ¿Alguien que quiera ayudarme a interpretar este artículo? ¿Que quiera aportar o que ya lo sepa? ¿A qué se refiere? ¿Alguien? Y que eso está Diego. Diego. Gracias, Lick. Pues comprendo que ya no se va a atender más ese proceso, se va a estancar hasta ahí va a llegar, y por lo tanto, pues ya no va a seguir el proceso, se va a desocupar. Ya no va a ser un proceso más, va a quedar como vacío ese espacio. Se puede muy bien, está bien, por ahí va Jorge.
Jorge Arenas. Eso se refiere, está en el área del desahucio, pero sobre los juicios de arrendamiento. O sea, está hablando realmente sobre el desocupar el bien que está ocupado. No tanto así, pero y es desocupación, como yo. Pero ahorita lo vamos a explicar y solo quiero darle la palabra a Maribel. En efecto, perdón. El capítulo 3 habla sobre los juicios de arrendamiento. Entonces, iba a opinar lo mismo que Jorge, que se ordenará la desocupación del bien que está arrendando. Muy bien. Bueno, miren pues, este artículo, como bien ustedes bueno, le vamos a dar la oportunidad a Christopher. Lo escucho. Gracias, licenciado. Buenas noches. Yo entiendo que si el demandado no interpone las excepciones correspondientes, el juez va a tramitar la desocupación. Muy bien, les voy a... Ajá, ahí están excelentes. Sí, me gusta esa participación. Miren, pues. En este caso, cuando existe un contrato de arrendamiento, que es lo que ustedes le tienen que decir al cliente, hay clientes que le van a decir, mire, un contrato de arrendamiento, ¿cuánto me cobra? ¿Por cuánto es el valor en primer lugar? Ay, pero hágamelo en un documento privado. Mire, yo se lo puedo hacer, pero siempre tengo que cobrar con base al precio por el cual usted va a dar en arrendamiento. Sí, pero es que, bueno, entonces, cuando hay un contrato de arrendamiento y usted presenta una demanda de juicio sumario de desocupación porque ya no le pagaron, si usted presenta como prueba ese contrato de arrendamiento, usted le pide al juez, señor juez, mire, fíjese que la relación jurídica de donde yo estoy manifestando que soy el arrendante y el arrendatario incumplió con el contrato, pues queda acreditada con el contrato de arrendamiento que presento ante usted. Por lo que le solicito que si el demandado no toma una actitud frente a la demanda, pues de una vez le fije el plazo que si no se pone dentro del término de 3 días de que dispone para contestar la demanda, se ordenará la desocupación sin más trámite. Y fijando los siguientes plazos, les voy a decir para que ustedes entiendan este principio y esta norma. Fíjense que yo llevé un proceso en donde efectivamente acompañé el contrato de arrendamiento, le pedí al juez que si él no se oponía, pues que ordenara la desocupación sin más trámite, y en este caso, pues era una casa y el plazo de 15 días. Chicas, ustedes. La norma solo eso establece. Total de que se le notificó al demandado, el demandado no se presentó a oponer excepciones previas, a contestar la demanda en sentido negativo. Y yo le digo al juez, mire, señor juez, fíjese que ya pasaron los 3 días hábiles, acredité la relación jurídica, no se opuso la parte demandada, por lo que solicitó se ordene la desocupación fijándole el plazo de 3 días. ¿Qué me responde el juez? En cuanto a lo solicitado, no al lugar, toda vez de que no ha pedido la apertura a prueba. Ahora mi pregunta es, ¿la norma nos exige que pidamos la apertura a prueba? ¿Aplicó el juez el principio de celeridad acá? Entonces, muchas veces vamos a ver nosotros que no solo las partes van a retardar los procesos. A veces el órgano jurisdiccional, por no tener claras las figuras, pues también retardan los procesos. Le interpuse recurso de revocatoria, indicándole precisamente lo que yo les estoy diciendo, y al final, bueno, ya dije, voy a acceder, voy a pedir que se diligencie la prueba. Pero ¿para qué voy a diligenciar la prueba si yo ya había acreditado con el documento que soy el arrendante y que el arrendatario no se opuso a la demanda?
Entonces no tiene sentido, no tiene lógica. Con esas vicisitudes ustedes se van a topar. Muchas veces hay normas que nos dan la salida a los tribunales, pero también estos se empeñan en decir, a creer otras cuestiones. Ah, no, ¿y qué tal si es un contrato simulado? Pero para eso los sujetos procesales se les notificó para hacer valer su derecho de defensa, inclusive violando el principio dispositivo contemplado en el artículo 26 de su Código Procesal Civil y Mercantil. Ahora también ya los procesos son un poco más rápidos porque con las nuevas reformas del decreto 47-2022, si no me equivoco, pues ahora y con el decreto 13-2022, la obligación que tienen los sujetos de procesales de señalar casillero electrónico para recibir notificaciones. Esto es nuevo, esto es novedoso. Antes señalaban la dirección de la oficina, cuando iba el notificador decía, razonaba la cédula de notificación, indicando no practico la notificación toda vez de que no tuve a la vista la nomenclatura del inmueble indicado. No practico la notificación toda vez de que no encontré la calle. Entonces, el artículo 67, si alguien me puede leer el segundo párrafo del Código, primer párrafo del Código Procesal Civil y Mercantil, ¿alguien me lo puede leer, por favor? Edgar. Artículo 67, mecanismos de notificación. Las notificaciones se practicarán por medios electrónicos. Para tales efectos, se aplicará el procedimiento establecido en la Ley de Tramitación Electrónica de Expedientes Judiciales. Continúe. Únicamente para notificar por primera vez a las personas distintas a aquellas que haya presentado la primera solicitud, se aplicará el procedimiento de notificaciones personales. Todas las demás notificaciones, sin importar de qué resolución se trate, se practicarán por medios electrónicos, para lo cual el interesado deberá señalar un casillero electrónico como lugar para recibir notificaciones. Al que no cumpla con señalar lugar para recibir notificaciones de esa forma, se seguirá notificando por los estrados del tribunal. Léame esa última parte, por favor. Al que no cumpla con señalar lugar para recibir notificaciones de esa forma, se seguirá notificando por los estrados del tribunal. Ahí está. Este es otro ejemplo del principio de celeridad procesal. Ahora lo que nos establece esta norma es de que si yo, abogado, voy a presentar una demanda civil, yo, abogado, tengo que tener ya casillero electrónico. Ya lo tengo que haber tramitado. Ustedes van a tener sus casilleros electrónicos ante la Corte Suprema de Justicia, quien le va a dar a usted pues su usuario, su clave, y entonces ya le van a notificar ahora a usted vía correo. Usted tiene que estar, a usted le van a llegar notificaciones, ya sea mediante mensaje de texto, a su correo electrónico, y usted tiene la obligación de revisar su casillero electrónico todos los días, incluso hasta en la noche, porque ahora en los amparos, como ustedes saben, todos los días y horas son hábiles, se les ha dado por notificar amparos a las 7 de la noche, y peor si es viernes, ya uno anda con esas bebidas espirituosas, ¿verdad? Se le puede pasar a uno el plazo. Entonces, esta norma vino a coadyuvar también con ese principio de celeridad. Pero, sin embargo, solo para dejarlo porque tengo que pasar rápido, muchos jueces o algunos jueces, no obstante que la norma dice, usted le notifica a las otras partes. La primera vez, yo soy el actor, le notifico al demandado, por ejemplo, y el demandado tal vez no cumple con señalar casillero electrónico. Hay veces de que para poder promover, pasar a la siguiente etapa, los jueces quieren notificarles en la dirección física que se les señaló al inicio, cuando la norma es clara, ¿sí?
La norma nos dice que si no cumplió, pues se le tiene que notificar por los estrados del tribunal. ¿Sí o no? ¿Ustedes conocen los estrados del tribunal? Sí, licenciado, son el lomo del tribunal. Los estrados del tribunal es una pared que encuentran ahí para pegar las notificaciones, ¿verdad? En términos coloquiales. Sí, están afuera de los juzgados. Están afuera del juzgado, excelente. Bueno, vamos con el principio de inmediación, ¿verdad? Este principio, básicamente, el juez se va a encontrar en una relación o contacto directo con las partes, aunque sea por escrito, pero esto se va a materializar más en los juicios orales, porque ya vimos que en el juicio oral los sujetos procesales van a comparecer a la primera audiencia, que así se le denomina, y ahí se va a tratar, ahí se va a oponer las excepciones, el juez las va a resolver, se va a contestar la demanda, se puede conciliar, se puede allanar, y ahí se va a dar ese principio de inmediación. Ahora, en los otros procesos que son, por lo regular, casi 100% escritos, pues usted le van a notificar, usted va a presentar memorial y así sucesivamente. En los otros procesos, pues usted va a ver al juez únicamente cuando pues haya una declaración de las partes, cuando haya un reconocimiento judicial, cuando haya una declaración de testigos o cuando se realice una prueba de dictamen de expertos. Por eso es de que nos regula este principio que está contenido en el artículo 129 del Código Procesal Civil y Mercantil. En la última línea que nos establece, el juez presidirá todas las diligencias de la prueba. ¿Nos queda claro este principio? Sí, licenciado. Más claro que el agua, ¿verdad? Y se materializa más también, si ustedes le pueden consignar, pues ejemplos del artículo 206 al 202 al 208, 209 del Código Procesal Civil y Mercantil, donde está regulado el juicio oral. Principio de preclusión procesal. Les dije, el proceso civil es un proceso que va hacia adelante. Es hacia adelante porque, como nos decían en aquellas clases, ¿verdad? El proceso es un conjunto de actos que se realizan ante un órgano jurisdiccional para la prosecución de un fin. ¿Cuál es el fin? La solución de un litigio. Entonces, cada vez que en cada etapa que vamos nosotros, pues estas etapas van precluyendo y ya no podemos regresar a una etapa anterior, salvo que se llegara a enmendar un procedimiento, salvo que por la vía de amparo se violó el derecho de defensa de debido proceso y no se le notificó a un sujeto procesal y lo probó, que vuelve otra vez por la vía de amparo, se restituye ese derecho, pero lo natural es que vencida cada etapa procesal, pues se continúa a la siguiente. Este principio, pues, está contenido en los artículos 4 de su Código Procesal Civil y Mercantil. Vamos a ver qué nos regula el artículo 4. Por ejemplo, si de conformidad con la competencia, a mí me demandan aquí en Guatemala, pero la demanda debía instarse en Misco, pero yo no digo absolutamente nada, significa que en el numeral tercero dice que la competencia puede ser prorrogada por contestarse la demanda sin oponer la incompetencia. Es decir, que yo consentí el acto, que estuve de acuerdo. Ya después yo ya no le puedo decir al juez, salvo si fuera una excepción privilegiada, como vamos a ver, que él no es competente. Pero si yo ya consentí, pues ya el proceso se va a llevar en Guatemala. Se puede dar, no se puede dar, sin embargo, en las relaciones contractuales, pues siempre va inmersa una cláusula donde establece, ¿verdad?, efectos procesales.
los comparecientes renuncian al fuero de su domicilio y en caso de incumplir con las obligaciones provenientes del presente contrato, pues se someten a los tribunales que el actor de justicia de la República de Guatemala que el actor elija. ¿Sí? Siempre esa cláusula es cláusula cajonera y por eso es de que tenemos saturado Guatemala con demandas, ¿verdad? Demandas que tal vez debían llevarse en Petén, pero por esa cláusula no se llevan allá. El artículo 108, donde está también contemplado este principio, nos estipula que si no se presentaran con la demanda los documentos en que el actor funde su derecho, no serán admitidos posteriormente, salvo impedimento justificado. Este principio de preclusión también va concatenado con el principio de eventualidad procesal, porque el principio de eventualidad procesal nos establece que cuando nosotros vayamos a presentar una demanda o a contestar una demanda, a promover un incidente, a contestar un incidente, pues debemos de acompañar todos los medios de defensa que tengamos a nuestro alcance. Salvo que tengamos impedimento. Y esto se daba básicamente en esas demandas sumarias que ustedes han de saber por contratos de tarjeta de crédito de allá por el año 98, 99, 2000, que la gente ya ni se acordaba que debía, pero hay casas de cobranza que adquieren esos créditos basura y siempre le consignaban, me encanta a mí en sus demandas. El contrato no lo tenemos porque como es muy antiguo, pues se puede deteriorar. Y está en un archivo en donde hay bastantes contratos y no lo hemos, nos va a costar ubicarlo. Señor, pero si usted me está reclamando una deuda de hace 10 años y dice que el contrato de cartera de crédito que adquirió usted de Banco Citibank de Guatemala o del Banco de Guatemala lo adquirió en el 2016 y me está demandando en el 2020, creo que tuvo 4 años para presentar su demanda. Entonces, esos son los mecanismos que usted puede utilizar, ¿verdad? Para contradecir esas afirmaciones. Entonces, si usted no presentó sus pruebas y no tiene causa, precluyó, ya no las va a poder presentar en el proceso. Y así tenemos el artículo 110 que establece del Código Procesal. Podrá ampliarse o modificarse la demanda antes de que haya sido contestada. Por favor, cuando ustedes faccionen sus demandas, vean que vaya, nosotros en términos coloquiales decimos que vaya bien planchadita. ¿Por qué? Porque si el demandado, por ejemplo, se le ocurre, ay, no, ¿sabe qué? Yo no quiero dilatar el proceso, yo ya quiero terminarlo. Si nos contestan la demanda, ya no la podemos ampliar. Y tal vez nos dimos cuenta nosotros que habían otras cuestiones que teníamos que incluir en la demanda, alguna prueba, qué sé yo. Sin embargo, como no lo hicimos y nos contestaron la demanda, precluyó ese derecho para poder ampliar la demanda. ¿Entendido este principio? Si tienen alguna duda, me pueden levantar la mano. Concatenado al principio, como les había indicado, de preclusión, pues está el principio de eventualidad, que ya lo explicamos y por tales razones, pues no nos vamos a detener ahí. Pero, por favor, necesito que me lean el artículo 126 de su Código Procesal Civil y Mercantil. Una señorita, por favor, para que sea esto participativo. Se lo leo, licenciado. Buenas noches. Muchas gracias, María de Los Ángeles. Léamelo, por favor. Carga de la prueba. Las partes tienen la carga de demostrar sus respectivas proposiciones de hecho. Quien pretende algo ha de probar los hechos constitutivos de su pretensión. Quien contradice la pretensión del adversario ha de probar los hechos extintivos o las circunstancias impeditivas de esa pretensión. Sin perjuicio de la aplicación de las normas precedentes,
Los jueces apreciarán de acuerdo con lo establecido en el artículo siguiente las omisiones o las deficiencias en la producción de la prueba. Entonces, ¿qué nos dice? Si usted afirma que tiene un derecho, debe de acompañar las pruebas que fundamenten esos hechos constitutivos de su pretensión. Y si usted le va a decir, mire, a él no le asiste ese derecho, también usted como demandado tiene que acompañar esas pruebas. Ese es el principio de eventualidad, que ese se concatena también o se materializa con el artículo 202 del Código Procesal Civil y Mercantil también, ¿verdad? Porque en el 202 se indica, si la demanda se ajusta a las prescripciones legales, el juez señalará día y hora para que las partes comparezcan a juicio oral, previniéndoles presentar sus pruebas en la audiencia, ¿sí? Y sobre todo, por ejemplo, cuando vayamos a ver en un juicio oral, hay juzgados en donde dicen, mire, tenía que haber acompañado la plica y usted la presenta el día de la audiencia, no tenía que haberla acompañado con la demanda. Yo no soy de ese criterio, pero algunos tribunales sí. Y para evitarnos meter a problemas en presentar recursos, interponer acción de amparo, mejor hay que curarse en salud. Principio de igualdad. Ricardo. Lick, una consulta, sí, una consulta. Este también lo puedo concatenar con el 128 del cuerpo legal. Precisamente ustedes van a ser intérpretes de la norma. Vamos a ver. Sí, ahí tenemos el 128 nos regula la taxatividad de la prueba en materia civil. Ahí nos establecen los 7 medios de prueba que se pueden diligenciar en el proceso civil. Sin embargo, vamos a ver más adelante que ya hay las nuevas tendencias, nos establecen de que ya se pueden concatenar otros medios de prueba. Bueno. Gracias. El principio de, ahí en la lámina no aparece, pero este es un principio muy importante. Antes de pasar al principio de igualdad, tenemos el principio de adquisición procesal. Por favor, ¿alguien me puede indicar qué entiende por parte de este principio? Perdone, licenciado, solo que le interrumpa. No ha circulado ninguna de sus diapositivas. Yo ya la cambié. No sé si ven ahí eventualidad, igualdad. Sí, se ve. Sí. Lo que, perdón, es que el proceso lo hace los principios procesales. Los principios procesales se ve, licenciado, perdone. Sí, igual a mí lo mismo. Sí, por eso, pero acá dice eventualidad, igualdad, economía procesal, publicidad, probidad. Correcto. Así es, licenciado. Puede ser el internet de la compañera. Precisamente porque yo les dije, impriman su documento y cuando estemos en la clase, ahí ustedes van a ir haciendo check. ¿Se acuerdan que les dije eso? Sí, en efecto. Ana Gabriela tiene la mano levantada. Gracias, licenciados, por la adquisición procesal. Esto es que las pruebas pertenecen al final al proceso, no a las partes. ¿Y qué entiende usted por eso? Que digamos, aunque yo aporte una prueba, como pertenece al proceso, al final puede jugar en mi contra también. Tanto a mi favor como en mi contra, porque pertenece al proceso como tal. La felicito, fíjese, porque incluso hay estimados colegas que nunca han entendido este principio. Y les voy a decir por qué. Es cabal como lo dijo Ana Gabriela. Yo puedo aportar una prueba, pero el hecho de que yo haya aportado esa prueba al proceso no significa que el juez vaya a tenerla a mi favor. Puede incluso utilizarse en mi contra. Y me encanta porque a veces algunos colegas indican, miren, señor juez, en virtud de estar abierto a prueba el proceso, por lo tanto, comparezco a usted a proponer concitación de la parte contraria la siguiente prueba documental que prueba a mi favor y que debe tenerse como prueba a mi favor. Entonces uno dice, pues, compañerito, no aprendió este principio de adquisición procesal porque la prueba, el juez va a examinar en primer lugar la prueba de forma individual, va a establecer lo que de cada prueba va a
va a determinarse y al final en su conjunto pues va a llegar o arribar a una conclusión. Y esto es así, por ejemplo, vamos al caso de esas famosas casas de cobranza, ¿verdad? Yo le decía al señor juez, mire, fíjese que necesito que la parte presente el contrato. Por ejemplo, el contrato donde adquirió la cartera, y si fue en el año 2014, pues yo presentaba siempre una excepción de prescripción. ¿Por qué? Porque de conformidad con el artículo 1412 o 1414 del Código Civil, establece que esas obligaciones que son de carácter, así, por decirlo así, indefinido, pero ese no es el término correcto, pues prescriben a los 2 años. Y entonces el mismo documento que él presentaba probaba en su contra y beneficiaba a mi cliente. ¿Por qué? Porque él estaba alegando una obligación, pero esa obligación ya había prescrito. Y efectivamente el juez en sentencia decía, sí, efectivamente se establece que la cartera la adquirió en el año 2014, inclusive que la obligación era exigible en el año 2012 y la demanda la presenta hasta en el año 2020. Por lo tanto, sí ha transcurrido tiempo suficiente para que opere la prescripción a favor del presentado y se tenga por extinguida la obligación. No sé si me entendieron este principio de adquisición procesal. ¿En qué artículo podríamos verlo? Disculpe, Lick. Bueno, pues según el documento nos dice el artículo 139, el artículo 139 y del Código Procesal Civil y Mercantil y el artículo 177 dice el documento. Y el 177 de su Código Procesal Civil y Mercantil. Ahí es donde pueden ustedes ver, evidenciar esos documentos, ¿verdad? Por ejemplo, si presentaran algún documento donde se acredita la propiedad, pero si dentro de la dilación probatoria yo promuevo un juicio, promuevo la impugnación de tal documento, ahí se queda el sujeto procesal sin su prueba también. Bien, y por lo tanto se queda sin el derecho. A eso es a lo que se refiere, ¿verdad? Y en el último párrafo indica en el artículo 177, el documento que una parte presente como prueba siempre probará en su contra. Y este principio es bien importante porque, como les digo, no vayan ustedes a decir que la prueba que yo presento sea a mi favor, ¿oyeron? Les encargo. Si no, le voy a decir, mire, fíjese que la persona, el abogado, la contraparte fue mi alumno y creo que no me aprendió, les voy a poner ahí en el memorial. Bueno, principio de igualdad, ¿verdad? El principio de igualdad establece, concatenado también con el derecho de defensa y debido proceso, se refiere a que tanto el actor como en el demandado van a tener o van a litigar, se va a dar ese contradictorio en igualdad de condiciones. Es decir, va a ser como una pelea de boxeo, ¿verdad? Yo voy a tirar el primer golpe y ya el demandado pues me lo devuelve al contestar la demanda, ¿sí? Sin embargo, esta es una garantía fundamental para que los jueces hagan prevalecer este principio llevando el proceso de conformidad con las etapas procesales de cada uno de los procesos que tenemos contemplados en el Código Procesal Civil y Mercantil. ¿Y cómo se materializa este principio de igualdad? Pues vámonos al artículo 66, primer párrafo de su Código Procesal Civil y Mercantil, por favor. ¿Alguien me lo puede leer? Artículo 66. Gracias, Karina, por favor.
Obligaciones de notificar. Toda resolución debe hacerse saber a las partes en la forma legal y sin ello quedan obligadas ni se les puede afectar en sus derechos. También se le notificará a las personas a quienes la resolución se refiera. Las notificaciones se harán según el caso. Ahí estamos, Primero, ahí estamos. Personalmente. En ese primer párrafo establece toda resolución. Y ahora Ángel Sandoval, que recibió conmigo lógica jurídica, establece que toda resolución debe hacerse saber a las partes. Y sin eso no quedan obligadas y no se les va a poder afectar en sus derechos. De tal suerte que para que ese principio de igualdad se materialice, si a mí me demandan, tengo que ser notificado de conformidad con las prescripciones que establece la ley, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque cuando ya me notifican la demanda, ahí es cuando algunos autores dicen que se traba ya la litis, que ya empieza ese contradictorio, porque nos vamos al artículo 111 de su Código Procesal Civil y Mercantil, en donde nos establece, presentada la demanda en la forma de vía, el juez emplazará a los demandados concediéndoles audiencia por 9 días comunes a todos ellos. Es decir, el actor tiene el derecho subjetivo de plantear su demanda y de reclamar su derecho, pero yo como demandado también tengo mi derecho de defensa y que se observe un debido proceso, y para el efecto en un juicio ordinario me dan 9 días para que yo pueda tomar una actitud frente a la demanda. Así como también el actor puede presentar pruebas, yo también puedo presentar pruebas. Sin embargo, al final es el juez quien va a decidir qué valor le va a dar y qué es lo que va a extraer de cada una de ellas, ¿verdad? Así también, el artículo 129 lo vamos a explicar ahorita. ¿Me lo puede leer alguien, por favor? Solo el primer párrafo. Práctica, artículo 129, práctica de la prueba. Las pruebas se recibirán con citación de la parte contraria y sin este requisito no se tomarán en consideración. Obviamente ya establecimos que toda resolución se debe notificar a los sujetos procesales. Y en efecto, cuando ya estamos en un procedimiento en el periodo de prueba, mejor dicho, pues estas deben de ser con citación de la parte contraria. ¿Para qué? Para que la parte contraria pueda hacer uso de los mecanismos que establecen las normas procesales, pero me refiero específicamente a, por ejemplo, interponer un recurso de revocatoria si la prueba, si el juez viene e indica que se tiene como prueba de documentos y le señalan de la A a la Z, pero tal vez en la demanda únicamente se ofrecieron 10 pruebas documentales. Entonces yo vengo y le digo, señor juez, usted tuvo por recibida la prueba de los documentos tales y tales. Sin embargo, los documentos de la M a la Z no fueron ofrecidos en su momento procesal oportuno y por ende no se debieron de admitir en el periodo probatorio. ¿Por qué? Porque se viola el principio de eventualidad, se viola el principio procesal de preclusión procesal. Se van dando cuenta cómo es que van jugando los principios. Por lo que yo solicito revoque parcialmente la resolución y únicamente tome en cuenta los documentos que fueron ofrecidos oportunamente. Porque como veremos, para los que no saben, la prueba, vuelvo a repetir, tiene 4 fases. ¿Alguien me los puede decir, por favor? El ofrecimiento, la proposición, el diligenciamiento y la valoración de la prueba. Ana Gabriela, fíjese que usted me va a ayudar a mí a dar clases, fíjese. Que sea el auxiliar LIC. Ya la vi, sí, ya le echamos el ojo, sí, así es, ofrecimiento, proposición, diligenciamiento y valoración. La valoración se va a hacer en la sentencia, pero sobre todo también porque la prueba de documentos tiene una particularidad. Cuando yo propongo, por ejemplo,
un testimonio de una escritura pública, un documento privado, ¿qué puedo hacer, Ana Gabriela, contra ese documento? Por ejemplo, si el demandado dice, mire, ofrezco probar, tengo que constatación de la parte contraria se tenga como prueba los documentos siguientes, testimonio de la escritura pública tal y tal, con el cual acredito el contrato de arrendamiento. ¿Qué haría usted si tuviera una perspicacia contra ese contrato de arrendamiento? ¿Teniendo yo el contrato, licenciado, o pidiéndole al juez que como es una prueba lo solicite? Sí, la parte dijo que se tuviera como prueba. Y el juez dice, sí, pues, no, el juez dice, con citación de la parte contraria, se tiene como prueba el contrato de arrendamiento. Pero usted dice, ese contrato de arrendamiento no me parece muy legal. ¿Qué haría usted? No, habría que validar el contrato, licenciado. Apunten, por favor. Artículo 186, si me lo puede leer, Ana Gabriela. Sí, ahorita se lo leo, licenciado. (186) Autenticidad de los documentos. Los documentos autorizados por notario o por funcionario o empleado público en ejercicio de su cargo producen fe y hacen plena prueba, salvo el derecho de las partes de redarguirlos de nulidad o falsidad. ¿Sigo? Los demás documentos a que se refieren los artículos 177 y 178, así como los documentos privados que estén debidamente firmados por las partes, se tienen por auténticos, salvo prueba en contrario. La impugnación por el adversario debe hacerse dentro de los 10 días siguientes a la notificación de la resolución que admita la prueba. Sin embargo, los documentos privados solo surtirán efectos frente a terceros desde la fecha en que hubieran sido reconocidos ante juez competente o legalizados por notario. Se fue el Se fue a echar el cafecito. Tan inspirados que estaban que mejor se fue. Tan alegre que estaba la clase. Y... que Gabriela terminó dando ahí una magistral. Ajá, digo que Gaby dé la clase porque sí seguí, Gaby. Siempre hacemos mis quedas mal, Gabriela. Vamos, Gaby. Estamos en el cafecito. Y no invitan, que es lo peor. Ay, perdón. Otro día. Que Diego va a invitar, dice. Que en dónde es la reunión, dicen. Ni les des carreta, Diego, porque si no, esto no te la vas a aguantar. Ese Diego solo dice, sí, no va. Es el profe, ajá. ¿Y yo qué? ¿Y ahora yo qué? Hola, profe. Feliz noche, compañeros. Por ahí vi un comentario que decía que termina la clase porque se nos va el bus. Yo les doy permiso, sálganse. Silencio administrativo. Gaby continúa con los otros principios. Se pueden ir, por favor, dice Maribel. Gaby, decinos. Como ya es la auxiliar designada, ya que ella decida, va. Se quedó en representación del LIC. Compañeros, indica al licenciado Alain que unos 2 minutos más porque se le puso la pantalla azul, por favor. Gracias. Ya le entró virus a la compu del teacher, del licenciado, perdón.
Para mí que no es que se le haya puesto la pantalla azul, se metió a la página azul. Compañeros. Sí. Dice el Lican ahí que lo disculpen y que hasta acá llegamos. El viernes. Y el cuerpo lo sabe. Adiós. Acá se terminó todo. Derecho a recibir clases. Sí, ya estuvo. Feliz noche, jóvenes. Descansen. Cuidado en las paris. Buenas noches, jóvenes. Buen fin de semana. Pilas, todo con exceso, nada sin medida. Feliz noche.